Ahora, como hace unos momentos mencioné, si lo que se ve hace enojar así a Dios, ¿qué será lo que nadie de nosotros es capaz de ver? Ezequiel 8, versículos 7 al 9. Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Ve al atrio, le dice Dios, acércate al templo. Por fuera todo se ve en orden, a simple vista todo está bien, pero hay algo, un agujero en la pared. ¿Qué se ve por allí? Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Indaga un poco más. Dios no mira lo que el hombre mira. Esfuérzate un poco para saber qué existe en los corazones de las personas. ¿No va así el conocido dicho? Caras vemos, corazones no sabemos. Y no es que yo pueda ver lo que hay dentro de ti, o tú puedes ver lo que yo pienso tengo dentro de mí. Nadie puede. Pero Dios le dice algo a nuestro amado profeta. Entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. ¿Qué? ¿Hay algo todavía más perverso donde nadie ve? Por supuesto. La pregunta es retórica, pues todos nos conocemos muy bien cómo somos por dentro, y Dios perfectamente conoce y reconoce nuestro podrido corazón. No nos ve Jehová. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Nadie me vio, de la que me salvé. Eso lo pueden decir muchos cuando cometieron algo indebido, y hasta quien lo dice está muy consciente de que es algo reprobable, sea lo que sea que haya hecho. Puede ser desde la desobediencia de un hijo a las reglas de la casa de su padre, hasta el que hurtó algún producto en una tienda. Desde alguien que rompió el vidrio de una casa lanzando una piedra solo por el gusto de hacerlo, hasta aquel que asesinó a otra persona solo porque se le atravesó en su camino. Tantos ejemplos hay de las maldades que hacemos como seres humanos que tardaría mucho tiempo en describir ejemplo tras ejemplo, y no lo considero necesario, pues todos sabemos perfectamente a qué me refiero cuando alguien dice, nadie me vio. La pregunta sería entonces, ¿nadie te vio? ¿Será posible que esa expresión sea verdadera? Este mundo está lleno de delitos sin castigo, de hombres y mujeres en libertad que deberían estar presos, e incluso de gente que dice tener a Dios en sus vidas, pero en la más oculta privacidad actúan como si nadie los estuviera viendo. Nos encontramos en el capítulo 8 de este libro con una de esas visiones del profeta Ezequiel muy características de por qué Dios manda palabras muy duras de destrucción, la que muy pronto ocurrirá contra su propio pueblo. Este libro, como se ve en capítulos anteriores y también en los posteriores, está lleno de visiones, figuras y parábolas profetizados con un lenguaje bastante explosivo y muy firme contra aquellos judíos, pues entre todo esto, ese pueblo no iba a escuchar nada que tuviera que ver con el gran Jehová. Este capítulo trae en escena la semejanza de la gloria de Dios, tal como lo vimos en el capítulo 1, donde está descrito. Esa descripción es una de las más extrañas y difíciles de entender, y como lo mencioné en alguno de los audios anteriores, hay quienes de una manera bastante absurda han querido sintetizar esta visión diciendo que se trata de un ovni. Como dije, eso es bastante absurdo. Lo que sí es un hecho es que la visión del capítulo 8 trae varias descripciones de los ídolos e idolatría de la gente en Jerusalén que vale la pena echarle un ojo y entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Recordemos que Ezequiel es un profeta que fue exiliado en Babilonia en la segunda de las 3 invasiones de Nabucodonosor a Judá, y cuyo ministerio profético fue desarrollado en la majestuosa ciudad de los caldeos, a cientos de kilómetros de Jerusalén. Él era de linaje sacerdotal, y se suponía que a los 30 años iniciaría su anhelado ministerio del sacerdocio, pero para Ezequiel, Dios tenía otros planes. Es decir, ya no iba a hacer lo que él esperó por toda una vida, pero eso no significa de ningún modo que no haría algo hermoso para su Dios. Grandes son los planes de Dios para nosotros. Veamos sin más preámbulo cómo empieza el capítulo. Ezequiel capítulo 8, versículos 1 al 3. Y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego,
Desde donde parecían sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano, y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el Aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Estaba el profeta en su casa, siendo visitado de algunos ancianos de Judá, y de repente tiene esta visión. Es notable que ya tenía su casa, obedeciendo la voluntad de Dios cuando Jeremías les escribió una carta en la que les decía que edificaran casas y que oraran por esa ciudad para que en su paz ellos tuvieran paz. Ezequiel menciona que es tomado de sus cabellos y Dios lo lleva en instantes de Babilonia a Jerusalén. Inmediatamente lo lleva al templo, un lugar muy conocido para el profeta debido a su linaje sacerdotal, y la Escritura dice lo siguiente en Ezequiel 8:3, «Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el Aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar». Esa puerta era la más importante para accesar al templo. Por allí entraba el mismo rey, quien en esos días era el terrible Sedequías, y justo antes de entrar al lugar que se suponía estaba hecho para adorar a Dios, se describe que, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el Aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Muchos dicen que se trataba de la diosa de la fertilidad Acera. Lo que sea que haya sido, Ezequiel deja muy claro que esa imagen provoca celo a Dios. Era sumamente ofensiva y cuanto más porque se ubicaba en la entrada más importante del templo. Tal vez sea difícil de entender o asimilar para nosotros, pero si algo ofende a Dios, ¿importa acaso lo que nosotros pensemos? Si hay algo que a Él le ofende, ¿no es motivo suficiente para que nosotros hagamos algo al respecto? Ya desde aquí podemos hacer varias analogías. Los judíos estaban mostrando en la propia ciudad de Jerusalén, aquella que desde los tiempos de David era considerada la ciudad de Dios, y desde el mismo templo dedicado a nuestro Señor, mezclas de adoración a ídolos que el mismo Dios aborrece. Es interesante que la primera impresión, lo que está a simple vista, es este ídolo, el cual desde el mismo rey que lo veía a diario, hasta el más humilde de los habitantes de Jerusalén, lo tenían presente en sus vidas. Podemos decir con nuestras bocas que estamos con Dios, y que dejamos que Él dirija nuestras vidas. Pero yo pregunto, ¿qué es lo primero que se ve en nosotros? Mucho me temo que nos hemos levantado postes de acera en la entrada de nuestras vidas, y aun cuando digamos que Dios gobierna el templo de nuestro corazón, le damos tanta importancia a nuestros propios cultos, a nuestras personas, a todo lo que tiene que ver con nosotros, que bien puede aplicarse lo que dice el versículo 3, donde está la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Lo que es sorprendente es que a pesar de que esto hace enojar a Dios, la narración sigue con algo impactante. Ezequiel 8:4. Y he aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Aún con esa evidente idolatría, todavía la gloria de Dios estaba cerca de ese pueblo. Es un amor tan grande el de nuestro Señor que todavía quiere darnos oportunidades para que nos arrepintamos. Es mejor que escuchemos su voz hablándonos y martillando nuestros corazones. El gran Dios, quien no tiene ninguna necesidad de nuestra presencia, espera a que recapacitemos por lo idólatras que luego somos. Pero, yo no tengo una imagen ante la cual me postro, podrá decir alguien. Tal vez no, en el sentido literal, pero Dios te ve, y Dios sabe. No por nada nos está hablando con estas palabras. Ezequiel 8:5. Y díjome, hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón, y alcé mis ojos hacia el lado del Aquilón, y he aquí al Aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Alza los ojos, mira qué es lo que hay. Decimos que no estamos mal delante de Dios, y Él nos dice, alza ahora tus ojos. Allí está la imagen del celo en la entrada de nuestro corazón. Allí está nuestro desvarío. Allí está lo que queremos ocultar, nuestro orgullo, nuestros ridículos logros en este mundo que los consideramos más importantes que nuestro Dios. Allí está nuestra devoción a este mundo, el amor al dinero, la búsqueda de la fama, todo aquello que como Dagón junto al arca del pacto quiere competir contra nuestro Dios, y le hemos dejado tomar el trono principal en nuestras vidas. Oh, si fuéramos más sinceros,
Pero pues, muchas veces necesitamos ser recordados que hay alguien que merece toda la honra, gloria y alabanza, y que no comparte eso con nadie, ni mucho menos con ídolos en nuestros corazones. ¿Saben qué es lo más lamentable? Primero, que eso es, de acuerdo con Dios, querer alejarlo de nuestras vidas. No importa lo que cada uno de nosotros piense. Y segundo, que si lo que se ve ya hace enojar a Dios de esa manera, ¿qué será lo que no se ve? Sigamos con nuestra lectura para ahondar en esta idea. Ezequiel 8:6. Díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Como mencioné, todo eso que deriva en idolatría, es decir, amar algo por encima de Dios, es querer que Dios se aleje de nosotros. Dios dice que son abominaciones delante de Él. Vean esto, mis hermanos. Dios abomina nuestro actuar cuando no le damos a Él el primado. Pero yo sí se lo doy, dirá alguno. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué Dios hace esta pregunta? ¿No ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Cada quien sabe, cada quien es responsable de lo que hace, y cada quien dará cuentas delante de nuestro Dios. Yo solo estoy leyendo y repitiendo lo que está escrito, y de mí mismo reconozco que he levantado ídolos en mi vida que debería haberlos derribado ya. Sin embargo, soy como ese rey Sedequías, que todos los días al querer entrar al templo de Dios, veo y me agrada la imagen del celo que provoca celo al mismo Dios. Ahora, como hace unos momentos mencioné, si lo que se ve hace enojar así a Dios, ¿qué será lo que nadie de nosotros es capaz de ver? Ezequiel 8, versículos 7 al 9. Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Ve al atrio, le dice Dios, acércate al templo. Por fuera todo se ve en orden, a simple vista todo está bien, pero hay algo, un agujero en la pared. ¿Qué se ve por allí? Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Indaga un poco más. Dios no mira lo que el hombre mira. Esfuérzate un poco para saber qué existe en los corazones de las personas. ¿No va así el conocido dicho? Caras vemos, corazones no sabemos. Y no es que yo pueda ver lo que hay dentro de ti, o tú puedes ver lo que yo pienso o tengo dentro de mí. Nadie puede. Pero Dios le dice algo a nuestro amado profeta. Entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. ¿Qué? ¿Hay algo todavía más perverso donde nadie ve? Por supuesto. La pregunta es retórica, pues todos nos conocemos muy bien cómo somos por dentro, y Dios perfectamente conoce y reconoce nuestro podrido corazón. Ezequiel 8:10. Entré pues, y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Vaya que Dios nos conoce, ¿no es cierto? Vean el mismo templo de Dios, donde se supone está el arca del pacto, en el lugar santísimo, estaban estas pinturas en las paredes. Ezequiel 8:10. Entré pues, y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Los que se dedican a estudiar estas cosas, en su mayoría coinciden que se trataban de ídolos egipcios que habían adoptado los judíos y los habían hecho suyos. Interesante, ¿no? Les agradó algo que vieron en este mundo y lo pusieron junto a Dios, por no decir en lugar de Dios. ¿Dónde habré visto eso? Pienso que en esa persona que veo frente a un espejo. Hermanos, así como los judíos dentro del mismo templo pintaron imágenes de serpientes y animales de toda abominación, así nosotros debemos reconocer que hemos pintado de nosotros ideas que mueven nuestras vidas y que nada tienen que ver con nuestro Cristo. ¿Por qué no seguimos nuestra lectura? Hay más palabra de parte de nuestro Dios. Por supuesto que la hay. Ezequiel capítulo 8, versículos 11 y 12. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra.
Estos 70 ancianos son el grupo de élite en Jerusalén. Son los que en los tiempos de Jesús serían llamados el Sanedrín. Ellos eran los autores de esas pinturas abominables. Qué terrible es que la maldad brote desde los mismos líderes, los que se supone deben mostrar el dechado, el gran ejemplo a la grey de Dios. Y aquí es donde está el autoengaño. Se vive tan cotidianamente lejos de Dios que se llega a pensar que no pasa nada y que nadie ve y a nadie hace daño lo irreverentes que somos. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Este es el texto que tomé de referencia. Ellos dicen, no nos ve Jehová. Esa es una perversa ilusión. Claro que Dios ve. Claro que Él está cerca y observa. Para Él son lo mismo las tinieblas que la luz, tal como lo dice un salmo. Es un error tener ese tan equivocado pensamiento. Dios te ve y no dejará de hacerlo. ¿Qué ve en nosotros? Porque en este pueblo, por si fuera poco lo que ya nos describió Ezequiel, vio todavía más. Ezequiel 8:13. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. ¡Auch! Pensé que ya había acabado. Es una lección muy fuerte y estoy seguro que todos hemos entendido el punto. Pero esto no se acaba hasta que Dios diga, he terminado. Y todavía no ha terminado. De hecho, me sorprende que después de todo, Dios todavía diga, verás abominaciones mayores que hacen estos. ¿Puede haber algo más perverso? ¿Puede su pueblo todavía hacer enojar más a Dios? La verdad ni siquiera me puedo imaginar cómo puede ser eso posible. Pero así es, y este tipo de admoniciones son esenciales para que nosotros conozcamos lo serio que es degradar el lugar principal de nuestro Dios y pretender que Él no se va a enojar. Creo que es tiempo que dejemos de engañarnos y reconozcamos que le hemos fallado tanto. Ezequiel 8:14. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. La entrada a la casa de Jehová. En esa zona, si se sigue lo que estaba en la ley mosaica, solo debían estar ya los sacerdotes. No debía haber nadie más, y entre ellos no debía haber ninguna mujer. Esa era la ley, independientemente de lo que pensemos. ¿Por qué habían mujeres? Y por cierto, haciendo un culto idólatra. ¿A qué les suena esa combinación? Mujeres más ídolos igual a prostitución. Exacto, en el mismo templo de Dios. Y no es que se llegue a eso entre nosotros, pero el admitir cosas de este mundo que dirigen nuestras vidas prostituyen nuestra devoción a Dios y vez tras vez se ve que el vivir lejos de Él es lo que predominará en aquellos que se permitan idolatrías en sus vidas. Y creo que todos comprendemos el tipo de idolatrías a las que me refiero. Espero que Dios haya acabado ya. ¿Todavía no? Sigamos entonces. Ezequiel capítulo 8, versículos 15 y 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. La puerta de entrada principal estaba dirigida al este, donde el sol sale. Esos varones en la mañana se encorvaban hacia esa dirección dando la espalda al templo, mandando el mensaje de desprecio a todo lo que Dios significa. ¡Oh, qué terrible! Llegar a despreciar a nuestro Dios de esa manera, dándole la espalda a quien nos lo ha dado todo. ¿Quién te da la inteligencia que presumes tener? ¿Quién te ha mantenido sano y con alimento hasta el día de hoy? ¿Quién hizo que vieras el sol de la mañana? ¿Quién le ha dado bendición al trabajo de tus manos? No tú mismo, ciertamente. Ese pan que ha llegado a tus manos no te lo dio Dios para que lo regales a los egipcios y a los asirios de este mundo. No le demos la espalda a nuestro Dios, pues esa no es la intención que Él tiene para con nosotros. Y en medio de su indignación por semejante actitud, Dios dice lo siguiente, Ezequiel 8:17. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Más de alguno podrá decir, esa no es mi intención. Yo no creo que haga algo malo delante de Dios. Bueno, no es que me tengas que convencer a mí.
No soy yo el que dice estas cosas. He aquí que pone en hedor a mis narices. Y pienso que si todo esto se quedó para que nosotros lo escucháramos, es por una gran razón. Miren a este pueblo, lo que les ocurrió por desatender estas grandes palabras. Ezequiel 8:18. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Gritarán y no oiré. Vean esta terrible escena. Eso sí que estremece, y si al incrédulo le da risa y se burla, o no le interesa, allá ellos. Pero de nosotros se esperan mucho mejores cosas, una más profunda reflexión para acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdónanos. No queremos vivir lejos de tu presencia ni fuera de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, y sé nuestro guía en todo cuanto hacemos y en todo cuanto vivimos. Gracias, Señor, por tus grandes bendiciones. Muchas gracias por tu gran palabra, y que el Señor siempre te bendiga.